El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta Muy buenas tardes, y bueno, no solamente nos amenaza el capital, sino también protección civil. Entonces, estamos copados. Miren, yo quiero comenzar a esta especie de comunicación haciendo alusión a algo que es una preocupación dentro del grupo de ecología política de la UACN. En primer lugar, tenemos un temor de que, como me dijo un estudiante, es que la ecología política está en boga y inmediatamente nos dio susto. ¿Por qué razón? Porque lo que sí no podemos hacer es convertirnos en relatores, cronistas de los movimientos sociales. O sea, ser solo descriptores de los movimientos sociales. En esta intención de la cual habla Milson, que tenemos muchos de nosotros, también se trata de visibilizar, de establecer otros niveles de análisis de los movimientos socioambientales. Esto tiene que ver también con algo que, bueno, Raúl esta mañana hizo un poco de alusión a eso, y que nosotros también lo hemos vivido incluso en esta universidad de izquierda, que es el ambiente sigue siendo un espacio marginal, dentro de las prioridades que se tienen, el ambiente, la naturaleza, es siempre la última de las necesidades por cumplir, las últimas de los espacios por considerar. Y esto no tiene que ver con, siempre lo he dicho, no tiene que ver ni siquiera con filiación ideológica, tiene que ver con una idea que viene de la modernidad, o sea, desde dónde se crea la riqueza. Y entonces, como el crecimiento, el progreso y la riqueza se asienta sobre la explotación de la naturaleza, del ambiente, entonces estas consideraciones quedan relegadas. Cada vez que nosotros miramos en el Distrito Federal, de las 15 áreas naturales protegidas, 5 de ellas decretadas en los años 30 y que han venido siendo minimizadas por el crecimiento urbano, sea cual sea la afiliación ideológica del gobierno del Distrito Federal, es para nosotros un referente importante de qué es lo que significa el ambiente y la naturaleza en esta mirada. Entonces, para nosotros la ecología política como un sistema de análisis de cómo en las relaciones están permeadas de las relaciones de poder. A su vez, tenemos que reconocer que por primera vez son los conflictos y los movimientos ambientales los que están poniendo el ambiente y la naturaleza en la primera prioridad a la hora de la consideración. O sea, ese es un elemento para nosotros, lo que no ha logrado ninguna revolución, lo han logrado los movimientos socioambientales. O sea, de decir, primero tienen que contar con la conservación, la protección, y yo digo de la naturaleza, y cuando digo de la naturaleza, estoy hablando no solamente de los ecosistemas, estamos hablando también de nosotros como parte de la naturaleza. Entonces, estos son elementos para mí importantes, porque además hay otro asunto. En este diálogo y esta pretensión que tenemos de encontrarnos los activistas y los académicos, yo siempre he dicho, bueno, ¿qué tiene que decirle la academia a los movimientos? O sea, quienes están dando palo son los movimientos, y nosotros estamos estudiando los movimientos. O sea, hay un nivel de compromiso implicado en la ecología política, y ese es de los elementos que nosotros queremos rescatar para no solamente empezar a hacer descripciones de los movimientos, de cuándo subieron, cómo es la cresta, este análisis que se hace de los movimientos, cuando declinan, porque además de eso hay estos otros elementos que van surgiendo que son muy importantes en la lucha, en la defensa de la vida. Ya no solamente es fácil identificar actores, yo eso lo defiendo muchísimo. O sea, cuando se está defendiendo un territorio, en ese territorio estamos y los urbanos y también los de la periferia urbana de la metrópoli.
Entonces, esa necesidad no de reclasificar, sino de establecer los movimientos, no desde los actores, sino desde el conflicto. ¿Qué es lo que va marcando? ¿Qué es lo que detona el movimiento? Y eso nos llevó, cuando ahí estábamos en una cuenta discusión para darle el nombre a esta mesa, decíamos, bueno, ¿cuáles son los elementos importantes que se deben de tomar en cuenta en esta mesa a raíz de esa discusión? Y decíamos, uno de los elementos importantes que ha sido muy poco estudiado, a pesar de que ha sido muy estudiado, son los bienes comunes. Los bienes comunes desde el siglo XVIII, todos sabemos que son los bienes comunes, y luego, bueno, todo lo que la economía institucional estableció sobre los bienes comunes, sobre toda esta cuestión de la gestión de los bienes comunes, nos llevó a nosotros preguntarnos, bueno, pero en el aparato conceptual, en la teoría de la ecología política y en la práctica de los movimientos, ¿cómo nosotros vamos a estudiar, a entender y a defender los bienes comunes? Y este es un elemento que para nosotros fue un gran detonante, porque más allá de cualquier definición que haya, que ustedes métanse en internet y encuentran cualquier cantidad de definiciones, al menos para mí los bienes comunes es el escenario de conflictividad. Es el escenario de conflictividad en donde se van a encontrar los contrarios en esta lucha de exclusión. Y esto me lleva a encontrarme con este concepto de Marx de las contradicciones antagónicas. O sea, para mí el conflicto en el marco o este escenario de conflictividad estaba fundamentalmente en este nivel de contradicción antagónica. En este nivel de contradicción antagónica que en primer lugar nos significa a nosotros el espacio de encuentro de esos contrarios, porque si obviamente, y es una explicación que dio Marx hace mucho tiempo, si un contrario anda en un espacio y anda por el otro, no hay conflicto, porque no nos encontramos. Entonces, justamente, los bienes comunes es ese espacio en donde se da la imposibilidad ante cualquier pretensión de diluir, negociar conflictos. Justamente es en este espacio en donde se da el proceso de exclusión. Ahora, antes de preguntarnos cuáles son los mecanismos para excluir, porque no todo está explicado dentro de los conflictos a través del despojo. No todo se explica, o sea, esta idea de la acumulación por despojo no lo explica todo. Esta idea de que tenemos también los que trabajan la territorialidad urbana, de que el conflicto está en la privatización de los bienes públicos, tampoco lo explica todo. Y esto está dado, o sea, y digo que no lo explica todo, porque en primer lugar, y aquí pago deuda, porque en el momento en que yo pensé los bienes comunes como un espacio de conflicto, ya muchísimo antes, Gustavo Esteva, ese maravilloso investigador mexicano que adeudamos traerlo también en su momento, él hablaba de los bienes comunes como un espacio de resistencia. O sea, yo lo único que estoy haciendo es darle como otro sentido a esa noción de bienes comunes que da Esteva, y que además pone el dedo en la llaga cuando él habla de que existe desde la política pública una gran hostilidad hacia los regímenes comunales, y que entonces se sigue teniendo esta especie de como que esta especie de dicotomía Estado-mercado. Yo verdaderamente pienso que esa dicotomía Estado-mercado correspondió a los años 60, no es la dicotomía que tenemos. 5 minutos. Yo fui muy estaliniana con el tiempo, me aguanto. Entonces, esa dicotomía que tenemos es una dicotomía que ya ni siquiera está a nivel del Estado. Es una dicotomía que tiene que ver
fundamentalmente con que la incapacidad de los conocimientos tradicionales, locales, de poder gestionar, mantener, conservar y enriquecer, a pesar de la experiencia que se tiene de conocimiento de los pueblos originarios, esos bienes comunes. Entonces lo que se dice es, vamos a privatizar estos bienes comunes para poderlos mantener en un estatus de sustentabilidad. O sea, ese de verdad es la dicotomía, y entonces ahí tenemos cualquier cantidad de áreas naturales protegidas que tienen, para mí son uno de los mayores ejemplos de exclusión que se tienen en función de conservar esos bienes comunes para una sustentabilidad que hace muchos años, dijo el DF en 1998, es claramente de una vertiente neoliberal. Creo que fue de los primeros que hizo esa denuncia. Junto con esto hay una idea importante que tiene que ver, que es la que yo quise ir entrelazando, entre estos bienes comunes, cómo se da el proceso de exclusión. Desde nuestro punto de vista, ese proceso de exclusión se da a través de los entramados de poder. Y retomo la idea de Foucault, cuando él habla de, no habla de poder, habla de relaciones de poder, y ubica el poder en, o sea, no está centrado en una sola parte, pero no solamente está centrado en un solo lugar o en un solo espacio, sino que va entretejiendo. Ese tejido que se forma el poder, voy a decir algo, para mí quedó muy claro cuando yo leí un libro que me regaló Roberto González Villarreal en el 2002, que se llama Los huesos en el desierto, y trata de las 300 muertas en aquel entonces asesinadas de Juárez. Es un libro maravilloso en donde para mí me quedó muy claro desde dónde estaban, o sea, dónde se mantenía, dónde se sustentaba la impunidad. No solamente dónde se sustentaba la impunidad, dónde se sustentaba la reproducción que se estaba dando de estos asesinatos con toda una carga importante de encubrimientos. Y justamente decía, aquí queda muy claro, es un libro que para nosotros tiene este significado, porque él decía en una entrevista, él decía, por ejemplo, nos queda muy claro que la impunidad tiene una corriente, una vertiente importante económica, porque el narcotráfico, de erradicarse el narcotráfico, la economía de Estados Unidos va a ir entre el 19 y 22%, y la mexicana está en un 63% de crecimiento. Entonces eso daba, y él decía, así, o sea, este es uno de los elementos importantes que nos explica los vínculos que se tienen entre actores, protectores, protagonistas intocables y los chivos expiatorios, donde lo ilegal y lo legal, lo ilícito y lo lícito se entremezclan en las instituciones públicas. Entonces, justamente esa noción de entramado de poder, en algún momento yo dije, pues está como que muy extremo, esta mirada está muy extrema. Hasta que me leí al señor Oscar Raúl Prada, que decía, él no habla de entramados de poder, él dice, está imbricado el poder con la muerte, más radical todavía. O sea, esa fue una de las grandes respuestas de cómo se daban estas relaciones de poder. Yo, por un asunto de tiempo, solamente voy a decir, frente a las relaciones de poder que tenemos, y ahí sí, una pregunta tremendamente provocadora que se hizo esta mañana y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Está, un minuto, las redes de resistencia. O sea, las redes de resistencia en donde se ubican los movimientos, que hemos estudiado muy poco esas redes de resistencia, son justamente uno de los caminos que nosotros debemos de reivindicar. Esas redes de resistencia han permitido, si bien los entramados de poder en este momento permiten que la devastación ecológica que se tenga debido al narcotráfico llegue a la Sierra Tarahumara, también las redes de resistencia son las que han frenado ese despojo de los bienes comunes. Yo solamente quiero terminar porque hay un bien común para nosotros, el agua. Existen, bueno, yo tengo estudiado aquí algo así como 17 redes de resistencia, de defensa del agua, nada más en México. Acaba de salir un texto, déjame dar la cita porque es formativo. No, nada más quiero decir que el 9 de mayo
salió el informe sobre violaciones de los derechos humanos al agua potable y el saneamiento en México. Lo tienen que consultar. Cuando tú lo lees en clave de ecología política, vas entendiendo, en primer lugar, cuando ese informe te dice hay diferencias de disponibilidad de agua en México, ahí tienes la solución, ahí tienes el mecanismo de solución. Cuando esto te dice los modelos y políticas de gestión del agua en México que obstaculizan el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento, ahí tenemos los entramados de poder. Se los recomiendo y a mis estudiantes por ahí les va de tarea. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues voy a platicar unos pocos de historia la que nos pasó de nosotros. Pues nosotros duramos años en la comunidad, pues ya ves, vivíamos propiedad privada, la comunidad pues así decían, pero de ahí nosotros siempre ha sido ahí mismo, ahí que crecieron nuestros abuelos, nuestros padres, pues nosotros ahí seguimos peleando por la tierra, porque de ahí no da de comer madre tierra. Ahí vamos a seguir hasta cuando pues van a seguir nuestros hijos, o la mejor más pueden seguir nuestros nietos. Pues duramos como 9 años luchando en esa tierra. Pues primero no teníamos ni nada, pues así sentíamos muy solos. Ya conocimos unos amigos y ya de ahí nos empezó a ayudar. Y pues ya seguimos con ellos y nos echaron adelante. Gracias a ellos pues ya logramos pues en esta tierra, pues si era mucho pues ese territorio pues para pelear, era pues sí, fue muchos tiempos. Nosotros pues pensábamos que no íbamos a ganar esa tierra, pero sí ya logramos. Pues sí, fuimos en muchas partes, fuimos a Chinipas, aquí en Chihuahua, y pasamos aquí en México. Yo me viajé hasta Guatemala por platicar todo, pues cómo pasaba la tierra, porque también nosotros también nos tenían amenazando, pues ahí la comunidad pues, querían sacar a fuerza, pues, pero nosotros pues ya organizamos entre toda la comunidad, pues ya no dejamos que nos sacaran. Pues ahí seguimos toda la familia. Pues sí, pues nosotros con la abogada teníamos una abogada que nos apoyaba pues con el amparo, todo. Ahora todavía nomás estábamos esperando todavía nos faltan los papeles que nos entreguen para que digan que sí somos de ahí. Con la comunidad nosotros y las mujeres y los hombres pues luchamos juntos pues para que nos haga más fuerte, pues así pues también ahí pues es muy cerquita de turística, y pues ya muchos
con otra comunidad, pues ahí también ellos le afectan mucho contaminación. Pues antes cuando no había nada de eso, pues era muy diferente, pues ahora ya es muy diferente también, ya como que no es lo mismo que antes, está cambiando mucho. No, ya tampoco también este bosque pues ya está acabando mucho. Quién sabe al rato cómo ir a estar. Buenas tardes a todos. Yo también voy a platicar estas palabras. Pues así ha pasado la comunidad Betosache porque no podíamos sacar a un enfermo cuando se enfermaba y no dejaban entrar a ambulancia a la comunidad. Tenía que sacar por abajo de un alambre porque decían que no éramos de ahí, que luego ofrecían dinero para que salieran de ahí. Que ya no, que dejaban hacer más casas. Pues así fue que la comunidad, así nos pasa. Ellos sienten que como no sabemos hablar mucho en español, y así nos pasa en la comunidad. Sí. Pues yo también he venido aquí en México a platicar sobre la comunidad. El mes de diciembre anduvimos aquí con unos ministros y nos resolvieron hasta en febrero que ganamos la tierra, el territorio. Pues así están las cosas. Pues nosotros seguiremos luchando y pues hasta que Dios que nos lleve, hasta ahí nos pueden sacar. Mientras no preguntemos ahí, siempre vamos a seguir como si fueran como nuestros abuelos. Pues siempre ha amanecido ahí todos los días, la mañana, la caminada, pues sembramos ahí todo. Pues así pasa, pues que es muy céntrico, turístico, por eso, porque ellos no sé qué piensan hacer. Nosotros ahorita estamos formando un consejo consultivo para que no dé todo en cuenta para el rato, que no pongan así nomás las cosas que uno no debe poner, pues antes ellos pensaron que pues así nomás eran las cosas, pero ahora no lo va a ser difícil, pues ya con esos consejos. El resto de las preguntas bueno, muchas gracias a los organizadores del evento por la invitación. Voy a tratar de ser estricto con el tiempo, porque que lo es, nos presiona para ello. Yo quiero hablar un poco sobre saberes, territorialidades y defensa de las tramas de la vida. Entonces lo que quiero aquí un poco fortalecer es el enfoque del territorial que se ha construido desde la geografía crítica latinoamericana y cómo ese enfoque territorial aporta a la comprensión de los conflictos ambientales y en general a la comprensión de los conflictos sociales que vive nuestro continente. Yo quisiera en primer lugar referirme a el por qué llego yo a esta investigación. Yo soy nacido en Colombia, un país que ha vivido una violencia muy intensa
y de muy joven me articulé a procesos de organización política campesina en defensa de los territorios. En Colombia tenemos cerca de 7 millones de desplazados por la violencia, y un poco la hipótesis que manejamos a final de los 90 es que esta violencia no era gratuita, había un interés económico por los recursos que estaban en estos territorios. Hoy, 15 años, vemos comprobadas estas hipótesis, porque todos estos territorios que fueron despojados por el narco, por el paramilitarismo, hoy están en manos de concesiones mineras, petroleras, etc. Entonces de ahí vengo yo. Estudié Derechos Humanos y he trabajado la relación guerra, transformación de territorios, violencia y resistencia. En mi paso por Alemania hice una tesis tratando de comparar las violencias en América Latina, especialmente el caso colombiano, con los procesos de guerra y de violencia que se vivían en África, también de cara a la apropiación de territorios. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo llego yo a la ecología política? ¿Cómo llego yo al tema del medio ambiente, de protección de estos saberes? Y es curioso porque esta mañana decían pues de la importancia de integrar las diversas luchas, ¿no? Cuando yo trabajaba este tema en Colombia, yo decía, pero ¿por qué esta gente está defendiendo arbolitos, animalitos, pero si nos están masacrando 10, 20, 30 campesinos cada día? Y unos compañeros iban allá a frenar las corridas de toros y a mí me parecía como irracional eso, porque para mí lo fundamental era la defensa de la vida de un contingente poblacional que estaba siendo sistemáticamente destruido. Hoy en día entiendo la torpeza de mis argumentos en aquel entonces, 18, 20, 22 años, y entiendo que la defensa de la vida es totalmente integral. O sea, la defensa de la naturaleza, nosotros hacemos parte de la naturaleza, la defensa de esos saberes, la defensa de esas territorialidades, como lo comprendo hoy en día, son fundamentales para defender la vida de manera integral. Quisiera igualmente hacer una aclaración sobre el enfoque territorial. Dos aclaraciones. Nos preocupa, yo vengo de hacer un doctorado en el Laboratorio de Estudios de Movimientos Sociales y Territorialidades de Brasil, de la Universidad Fluminense, y allí nos preocupa mucho, digamos, la cooptación que hay en este momento del lenguaje territorial y del enfoque territorial. Parece que hay una moda de lo territorial y parece que todos hablamos de desarrollo territorial, de intervención con enfoque territorial, etcétera, etcétera. Hoy el Banco Mundial habla constantemente de la idea del desarrollo con enfoque territorial. Para nosotros es importante que para que no se permita este proceso de cooptación de lo territorial, desde la geografía crítica se tiene claro que tenemos que hablar de una tríada. La tríada es territorio, territorialidad y territorialización. Si no hacemos un análisis haciendo uso de esta tríada, muy fácilmente caemos en unas concepciones territoriales que se remiten simplemente al espacio físico. Entonces, ¿qué es esto de la tríada? Es que todos los sujetos, todos los grupos, todas las organizaciones tienen una identidad territorial, aunque no la conozcamos, una forma de ser, estar y vivir el territorio. Esa identidad, esa subjetividad es la territorialidad. Eso es en abstracto, pero eso se territorializa de una determinada manera. Sembramos un transgénico o sembramos maíz orgánico. Conducimos un auto o vamos en transporte público. Tomamos agua de la llave o tomamos agua vendida por Coca-Cola. Todo eso hace parte de unos componentes de relaciones territoriales que tenemos con nuestros entornos. Ahora, ¿qué pasa? Teniendo en cuenta esta triada, lo que nosotros planteamos de fondo es que hay un proceso de conflictividad territorial transversal y de larga duración en el continente, porque han habido unos procesos y unos sujetos, unas economías y unos poderes que se territorializan sobre y en contra de otras territorialidades preexistentes. Entonces, esas son las dos claridades: triada, territorio, territorialidad y territorialización, y la necesidad de comprender conflictividad y conflictos. O sea, conflictividad como una serie de circunstancias que provocan determinados conflictos, y ya los conflictos, digamos, son los casos concretos de lucha territorial. Dicho esto, yo quisiera centrarme en 5 afirmaciones en torno a las territorialidades, los saberes y la sustentabilidad. Primera afirmación, hipótesis o
idea, Avia ya en América Latina ha vivido en las últimas décadas el mayor proceso de desterritorialización de comunidades rurales en la historia de la humanidad. Este proceso de desterritorialización tiene su origen en una larga y compleja conflictividad territorial que podemos llamar de colonialidad territorial. Las territorialidades rurales encierran saberes, haceres que son fundamentales para la sustentabilidad. Cuarto, estos saberes, haceres son sistemáticamente invisibilizados, subordinados, excluidos y este proceso apunta hacia un epistemicidio de inmensas dimensiones y repercusiones civilizatorias. Y quinto, las reexistencias de estas territorialidades son fundamentales para la reproducción de la vida y la conservación de la vida humana y de la vida no humana. La primera afirmación entonces es este proceso intenso, permanente, de larga duración de desterritorialización de comunidades rurales. Como yo les dije, yo empecé a estudiar el desplazamiento forzado en Colombia. Yo decía, pero ¿por qué están sacando a la gente del Urabá, del Catatumbo, del Putumayo? Hay unos grupos narco-paramilitares asociados con terratenientes muy poderosos. Esta gente es muy mala y está provocando la desterritorialización. Pero cuando uno va a África, a Asia, al resto de América Latina, se da cuenta que ese proceso de desterritorialización ocurrió en todas partes. En muchas partes no necesitaron de una guerra como en Colombia contra la población campesina, a través de los prejuicios campo-ciudad, a partir de guerras económicas, a partir de lo que pasó en Perú con todo el ligamiento de trompas y digamos la esterilización forzada de mujeres indígenas, lo que fue la guerra del desierto en Argentina, que fue un proceso de expansión hacia una tierra que no era desierto, o todo el proceso de expansión hacia la Amazonía del Brasil, hacia un vacío demográfico, se decía, pero no era vacío demográfico. Entonces todos estos son diferentes formas de desterritorialización, de despojo, de subalternización de esas territorialidades preexistentes. Este proceso de desterritorialización siempre va acompañado de un proceso de violencia física y simbólica en diferentes niveles, desde el mismo proceso inicial de desterritorialización colonial hasta hoy. Siempre se ha necesitado, porque las territorialidades arraigadas en sus lugares no se dejan despojar tan fácilmente. Sus resistencias provocan entonces de parte de los poderosos diferentes estrategias de una violencia física, paramilitar, de eliminar al contradictor, o sea, violencias más modernas, más estatales, de criminalización, de persecución, de invención de procesos judiciales en contra de los liderazgos. Todas estas múltiples formas de violencia física y simbólica acaban siendo funcionales a los procesos de dominación e invasión territorial, porque es mucho más fácil implantar estos modelos económicos sobre estos territorios cuando hay tejidos comunitarios quebrados, cuando hay escenarios de miedo, cuando hay desconfianza y cuando hay una violencia generalizada. Yo comparo, digamos, los megaproyectos que se están desarrollando en varias regiones de Colombia, en donde el movimiento social prácticamente fue diezmado, a como estos mismos proyectos o complejos de proyectos se están desarrollando en países como Ecuador, países como Bolivia, en donde, digamos, ese componente territorial ancestral ha sido mucho más fuerte y perdurable en el tiempo y en el espacio. Esta masiva destrucción de mundos rurales ha provocado la acumulación de población en esas inmensas periferias urbanas en el mundo, en donde vive hoy la población, que ni es urbana porque no tiene todas las condiciones de ciudadanía y de servicios ciudadanos, pero tampoco es rural, está en esas periferias urbanas precarizadas, y hoy allá vive la mayor parte de la población del mundo. Entonces, este mayor proceso de descampesinización y desindigenización, nunca antes visto en la historia de la humanidad, nos lleva a esta crisis de ordenamiento territorial y de ordenamiento ambiental que vivimos hoy. Es importante aquí aclarar que cuando yo hablo de territorialidades ancestrales, ahí hablo de territorialidades comunitarias, rurales, que están ancladas en saberes raizales, como los denomina Orlando Falsborda. Por eso, me parece importante no solamente hablar del mundo indígena, del mundo campesino, del mundo afrodescendiente, sino en general de todas las formas de campesinidades
que existen en América Latina. Si uno recorre América Latina, no solamente hay indígenas y campesinos, hay todas unas poblaciones rurales que tienen diversas prácticas. Unas no se reconocen como indígenas porque todo el prejuicio racista frente a los indígenas les llevó a que decir, no, nosotros somos campesinos. En otros países, digamos, esto es mucho más fuerte, la reivindicación de lo indígena. Ya me está presionando el tiempo y hasta ahora voy en la primera hipótesis. Resumiendo, cuando uno habla de territorio es importante decir que no es solamente el espacio físico, por esto de la triada. Entonces, este proceso de desterritorialización de esas territorialidades rurales provoca una sistemática producción de pobreza, de exclusión, de dominación, de desigualdad, de ignorancia, porque hay una pérdida de saberes raizales. Entonces es un proceso mucho más complejo. Nosotros hemos tratado de construir una forma de comprender la larga duración de esa colonialidad territorial. Entonces nosotros decimos, todo Abya Yala estaba humanizado por estas territorialidades ancestrales. Sobre esta territorialidad ancestral se sobrepone una territorialidad colonial, que es una forma de ser, de estar y de vivir el espacio muy diferente al de las territorialidades ancestrales. Pero si ustedes ven un mapa de la territorialidad colonial después de 250, 300 años de régimen colonial, solamente han afectado por ahí 8 o 10% del espacio geográfico de América Latina. Por lo tanto, estas territorialidades no son cosas del pasado, como nos lo hace creer la historia historicista de la linealidad, sino que son reexistentes. Lo mismo pasa con un tercer régimen de ordenamiento territorial, que es el Estado-Nación. El Estado-Nación continúa esa forma de ser, estar, vivir en el espacio, tratando de calcular cómo organizo localizaciones de población con recursos para apuntalar procesos de explotación. Esa misma idea que traía el régimen espacial colonial se instaura y se reorganiza a partir de los regímenes de los Estados-Nación, y el ordenamiento espacial de los Estados-Nación es como los antiguos encomenderos, criollos, reorganizan el espacio y crean nuevos poderes a nivel local y a nivel regional, cómo se reparten los territorios. Entonces aparecen gobernaciones, departamentos, municipios, localidades, pero hay una división de poderes y hay, digamos, una continuidad de la idea de cómo vamos a organizar la población y el espacio para explotarlo de manera económica. Aparece un tercer nivel de ordenamiento territorial, que son los ordenamientos territoriales de las recientes estrategias de modernización y desarrollo, que lo que traen es un nuevo discurso y práctica desarrollista de carácter internacional, de carácter paternalista, y toda una alianza interestatal, una alianza de ONGs a nivel internacional que empiezan a llegar a diferentes territorios rurales de todo el mundo a llevar desarrollo en donde no estaban supuestamente desarrolladas. Entonces, vean que el régimen colonial, el régimen del Estado-Nación y el régimen moderno desarrollista, el episteme de organización espacial siempre es subordinar a los otros, desconocer esas territorialidades, desconocer esos saberes y esos haceres arraigados en los territorios. Esta base material simbólica de los ordenamientos territoriales ancestrales viene entonces siendo invadida progresivamente desde hace 525 años por este bloque en permanente expansión, invasión del ordenamiento territorial colonial, estatal, moderno, desarrollista. Ahí está la colonialidad territorial, que provoca una conflictividad territorial permanente y que atraviesa todo el espacio de Abya Yala, América Latina. Esa es la territorialidad colonial, esa es la conflictividad territorial, y ahora los conflictos aparecen a partir de coyunturas políticas, de coyunturas tecnológicas que permiten una nueva explotación del fracking, por ejemplo, pero la forma de organización del espacio y la forma de organización de la población pues sigue siendo de carácter colonial, de arriba para abajo, y desconoce territorialidades y esos saberes.
La tercera afirmación era entonces que las territorialidades rurales encierran saberes, haceres que son fundamentales para la permanencia y reproducción de la vida. Hay algo particular, porque si bien hay diversidad en todas estas territorialidades ancestrales, la temporalidad cíclica, el valor, la visión y las prácticas en torno a los bienes comunes, todas sus relaciones ecosistémicas y todos los servicios que aportan, entre ellos 70% de la alimentación en el mundo todavía, todas estas territorialidades no son minoría geográfica. Sumen campesinos, sumen afrodescendientes, sumen indígenas, sumen ribereños, sumen reservas extractivistas. Hagan un mapa de eso y van a ver que somos mayoría geográfica aún en América Latina. Sin embargo, desde el discurso oficial, estos saberes haceres anclados a estas territorialidades son sistemáticamente invisibilizados, subordinados, excluidos, y avanzamos hacia un proceso de epistemicidio de inmensas dimensiones y repercusiones civilizatorias. Son saberes diversos, adoptados al entorno, son saberes complejos en relación con los ecosistemas que se oponen a saberes técnicos, saberes obreros, saberes científicos, que señalan que no hay saberes haceres universales, sino que simplemente lo universal es un localco de demasiado poder que hace constituirse en que su saber y su hacer es universal. El sistema sigue buscando sus salidas en las propias fuentes epistémicas de las ciencias y de las técnicas que provocaron las crisis que vivimos en este mundo, y desconoce el potencial epistémico, político, práctico de estos saberes y haceres. Como dice Boaventura de Sousa Santos, estamos caminando hacia un desperdicio de la experiencia, porque en estas territorialidades hay muchísima experiencia de organización territorial y ambiental para la vida y de reexistencia política y práctica frente al Estado y frente al capital. Pero los académicos siguen buscando la teoría de vanguardia, que nos digan el modelo por donde es que tenemos que caminar, y desconocemos toda esta experiencia vivida material y simbólicamente en los territorios. Por eso Boaventura de Sousa Santos habla del desperdicio de la experiencia y de la necesidad de recuperar una teoría de retaguardia, una teoría que vaya leyendo lo que está caminando en estas territorialidades y que vaya acompañando al servicio de estas defensas. Boaventura de Sousa Santos dice igualmente que no hay justicia social sin justicia cognitiva. Nosotros decimos que no hay justicia social ambiental sin justicia territorial, porque estos saberes y haceres están íntimamente relacionados con las territorialidades. Por lo tanto, si no hay justicia territorial y si creemos todavía que el territorio solamente es el territorio del Estado-Nación, pues no va a haber justicia ni territorial ni justicia ambiental. 2 minutos y acá. ¿Por qué decimos que estas luchas no solo resisten, sino que reexisten? Porque existen resistiendo a partir de una manera de ser, saber y hacer diferenciado al ser, saber, hacer del Estado y del capital. Por eso resisten a partir de una existencia propia, diferenciada, preexistente. Es importante entonces fortalecer sus luchas, sus reexistencias como un bloque poblacional y como un bloque territorial a todo lo largo y ancho de la América Latina. Es importante fortalecer el nuevo léxico que ha surgido de este giro territorial latinoamericano, como autonomía, economías propias, plurinacionalidad, territorios comunitarios de origen, escuelas autónomas, planes de vida, pluriversalidad, memorias colectivas bioculturales, buen vivir, entre otro nuevo léxico teórico-político que ha surgido de la defensa de estas territorialidades ancestrales. Es importante visibilizar las experiencias que existen a lo largo y ancho de la América Latina, como las zonas de reserva campesina, como los territorios agroalimentarios, como los procesos de liberación de la madre tierra, las reservas extractivistas, las redes de semillas nativas, etcétera, etcétera, etcétera. Es necesario concebir y construir barricadas, entiendan la metáfora de barricadas, para proteger de diversa manera la invasión sobre contra estas territorialidades. Defender y reconstituir estas territorialidades es fundamental porque son los nidos
desde donde se mantiene y reproduce la vida. Esta defensa y constitución es física y simbólica. Yo he trabajado mucho en mis trabajos iniciales, más de corte jurídico y político, defendiendo la titularidad de los derechos sobre la tierra. Y muchas veces algunas obtuvimos victorias, pero luego de obtener las victorias nos vimos que el modelo económico, el modelo social, el modelo simbólico que se estableció sobre ese territorio acabó enajenándolos. Entonces tienen el territorio físicamente titulado, pero su territorialidad es totalmente dependiente porque acaban produciendo cabritos, soya, etcétera, etcétera. Entonces la defensa de los territorios a nivel legal, a nivel físico es importante, pero muy importante es la defensa de la territorialidad, de lo simbólico, de lo social, de lo que comemos, de lo que hacemos con estas manos. Entonces por eso es importante. Algunas ideas finales sobre este enfoque territorial. Nosotros consideramos que la colonialidad territorial materializa y envuelve las otras formas de colonialidad que muchos autores vienen hablando desde este enfoque de colonial, como la colonialidad del ser, la colonialidad del saber, la colonialidad del hacer. Esto gana muchísima más claridad cuando vemos esto en los procesos de colonización territorial. Creo también que este enfoque territorial ayuda a concebir marcos teórico-políticos que ayuden a comprender de manera conjunta los diferentes conflictos que vivimos en América Latina. A mí me preocupa mucho porque a veces uno recorre el continente y ve aquí gente muy movilizada contra el tema minero, aquí contra las hidroeléctricas, aquí contra la agroindustria, pero estos del tema minero dicen, ¿por qué no nos traen la agroindustria para acá? O estos de las hidroeléctricas quieren otro proyecto. Todo esto son diferentes formas como el capital se territorializa. Entonces es importante articular teóricamente esta concepción de los diferentes conflictos sociales, pero también políticamente permitir convergencias y alianzas a nivel de los territorios, porque son diferentes formas como se expresa el capital. Igualmente permite superar ese falso debate entre si se priorizan las políticas sociales o si priorizan las políticas ambientales, porque sabemos que material y simbólicamente la vida está interdependiente de estos procesos. Igualmente permite evidenciar la irracionalidad del sistema capitalista que cree aún en un proceso de acumulación y de crecimiento ilimitado en un territorio que es finito. Como tú decías, esto es absolutamente irracional. Solamente los locos y los economistas creen en eso. Con el enfoque territorial es posible mostrar que los territorios son finitos, que la cantidad de agua, de suelo, de aire, de árboles es finita. Entonces no podemos creer en un proceso de crecimiento exponencial porque hay una finitud de los territorios. Y esa finitud de los territorios la sienten son otros cuerpos indígenas, cuerpos campesinos, etc. Igualmente creo que el enfoque territorial ayuda a superar esas fragmentaciones de intervención en los territorios, las fragmentaciones sectoriales, el sector ambiental, el sector económico, el sector no sé qué, pero también ayuda a superar esas fragmentaciones disciplinarias, el enfoque antropológico, el sociológico, el económico. ¿Por qué? Porque en el territorio todo está unido. En el territorio tú no separas la alimentación de la economía o la práctica cultural de una práctica política. Entonces todo eso está ligado en los territorios. Entonces creemos que este marco teórico territorial permite entonces esa comprensión conjunta de estos procesos conflictivos con una comprensión de larga, mediana y corta duración, superando, digamos, estas fragmentaciones que existen. Finalmente yo señalo algunos desafíos que creo que existen y que también fueron señalados en la mesa de esta mañana. El tema del deseo. ¿Qué deseamos? Tenemos una colonialidad del ser totalmente metida aquí. O sea, deseamos ser, deseamos progresar, deseamos bienes materiales, deseamos. Y sobre todo eso desde los sujetos urbanos. Este proceso de desterritorialización de los últimos 40 años no solamente ha colocado un contingente poblacional inmenso en las periferias urbanas, sino que ha instalado unos deseos, ha instalado unas mentalidades urbanas. ¿Cómo salimos de esas mentalidades urbanas? ¿Cómo hacemos el tema del relevo generacional? Si tanto en el campo como en la ciudad
Creo que esos son algunos desafíos que surgen más del orden de la subjetividad, tanto de las nuevas generaciones en el campo, pero también de todas las generaciones que están en las ciudades. Hoy tenemos un continente en donde las mayorías poblacionales están en la ciudad, y si bien hay movimientos interesantes como el MST o otros movimientos que tratan de articular relaciones otras entre campo y ciudad, el grueso de la población tiene una subjetividad y tiene unas mentalidades que no caminan en la recuperación de estas territorialidades de las que yo he hablado el día de hoy. Gracias.